Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar. Nuevamente buenos días. Eh, Me disculpan el retraso, casi no me dejan entrar. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, mientras que soluciono este problemita con la memoria, es comenzar con el quiz de seguimiento. Vamos a hacer unas preguntas sencillitas acerca de los temas. Bueno, el examen, ¿cierto? Aquí tengo el examen de Argoti. Argoti, sacaste 2,3. Yo trato de enviártelo esta semana escaneado o algo así para que lo revises. El compañero Juan sacó 5. Felicitaciones, Juan. Hiciste. De pronto te equivocaste por ahí en un signo cuando lo de la velocidad del despertador, pero igual todo el procedimiento estaba bueno. Ok. Bueno, entonces, ¿quién quiere presentar de primeras el quiz, Juan? Listo. Entonces, si quieres, párate ahí atrás en el tablero como la vez pasada, aunque no creo que se necesite copiar. Muy bien, Juan, contame algo. Eh, ¿En qué consiste la teoría de la óptica? ¿Qué consiste ¿qué, profe? La teoría de la óptica? Sí. Pues en el estudio de los en el estudio de el estudio de de la luz, pues cómo se comporta a través de lentes. Ajá. ¿Qué más sabes de la óptica? Bueno, pues el comportamiento en sí, pues, de la luz, cómo se comporta, cómo es la reflexión, refracción,
pues, todos los fenómenos ondulatorios que tiene la luz. ¿Sabes cuál, qué es el principio de Fermat o el principio de Huygens? Es el que sirve para calcular el ángulo de... Pues cómo varía el ángulo al cambiar de medio un rayo de luz. El principio de Fermat. O el principio de Huygens. Es el de los ángulos, es el de... ¿Cómo se llama? Huygens y Fermat. Es el mismo... No. Cuéntame una cosa. ¿Qué estudiaste acerca del tema de la óptica geométrica? Hazme un resumen de lo que estudiaste. No, pero de la verdad yo estudié solamente entonces... No estudié acerca de eso, mejor dicho. Tú fuiste el que me preguntaste si... Tú fuiste el que me preguntaste que si... que qué temas seguían para tú estudiar, ¿cierto o no? Sí, profe. Es que pues yo lo empecé a leer y como el sábado no hubo clase, entonces no lo seguí leyendo. Ya esta semana no. Empecé a leer de Segway 2, me parece, y de internet unos temas sobre eso, pero no creo que profundicé mucho. Ok. Argotti. Argotti, cuéntame, ¿qué es la óptica geométrica? Eso trata como de la formación de imágenes, profe, cuando pasan a través de un medio, o sea, los rayos de luz pasan a través de un medio y ellos se comportan de determinada forma. Listo. ¿Y por qué se le llama óptica geométrica? ¿Tenés alguna idea? Porque, por ejemplo, cuando la luz pasa a través de una lupa, estamos marcados. Entonces, si la lupa tiene, por ejemplo, esta forma, entonces uno la puede graficar de acuerdo a, como la animación que nos mandaste, profe, ¿cierto? Que Sí. Entonces aquí ya como que se comporta, ya se sabe cómo se va a comportar y eso se puede predecir a través de cálculos matemáticos. Ajá. Entonces, ¿qué entiendes por óptica geométrica? O sea, una teoría ¿qué? De rayos y de líneas con ángulos geométricos. Sí, profe.
La luz tiene la misma velocidad en todos los medios. No, profe, eso depende, pues, si en el vacío es casi 300.000 kilómetros por segundo, pero ya cuando entra al aire ya se disminuye y en el agua ya es mucho menos la velocidad, no sé exactamente cuánto. Ya. Ya 0%, ya cero. ¿Sabes qué es la ley de Snell? No, no, profe. ¿Y sabes qué es el principio de Fermat? Ni el principio de Huygens. Ok. ¿Qué tipos de lentes alcanzaste a estudiar o a mirar? Bueno, pues más que todo como los cóncavos, los convexos, ya, y los espejos. Cóncavos, convexos y espejos. ¿Y cuántos tipos de espejos alcanzaste a ver? Uno, pues estaba leyendo del telescopio Hubble. ¿Y qué leíste sobre el telescopio Hubble que esté relacionado con la óptica geométrica? O sea, él tiene nomás tiene un espejo principal que es como cóncavo. Ajá. Entonces, llega él y se refleja en otro espejo más pequeño y eso es lo que capta la cámara. Ya. Ya, o sea que ¿cuántos tipos de espejos conoces? No, pues ese y los que son como convexos que reflejan la imagen más pequeña. O sea, hay espejos cóncavos, hay espejos convexos, pues según lo que me estás diciendo, y espejos planos. Ok. Bueno, la nota de Juan es 1 y la de Argoti es 3. Recuerden que al final del curso todas estas notas de cada clase se suman y se saca el porcentaje pues de los quizzes. Que ya no recuerdo cuánto era el porcentaje de seguimiento. Tengo que volver a mirar la... Bueno, denme un segundo porque está tratando de cargar la carpeta de Dropbox, pero no la carga. Pues no la carga completa, entonces... Quiero ni les voy a ayudar. Mira, Jaime, la paradoja con esto.
¿Ah? Tal vez experimentar para producir un volumen. Lo que debe hacerle un refresh. Permítame. La cogió. La cogió. Sí, creo que ya le tratadito acá. Ok, muchas gracias por su amable espera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como delimitar el tema del estudio que vamos a comenzar a enfrentar. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces vamos a ver algunos temas de la óptica geométrica, como son el principio de Huygens, principio de Huygens, principio de Fermat, aproximación de rayos, ley de Snell. Ley de Snell, pues como para resumir, y lentes. De acuerdo. Pues eso ya se los había informado ahí en el correo. Entonces, bueno, lo primero es ¿qué es la ley de la ley de Snell? O bueno, comencemos por el principio de Fermat, que es algo un poquito más antiguo y más trascendental. Entonces, cámara. Listo. Entonces, el principio de Fermat lo que nos dice es que la luz, cuando va de un punto a otro en el espacio, minimiza el tiempo para hacerlo. Por ejemplo, cuando todos hemos visto que cuando la luz llega y se mete dentro de un medio cualquiera, por ejemplo, aquí enseguida ponemos algunas figuritas ahí en el computador como para que nos entendamos bien. Usted tiene un pedazo de vidrio. En la vida real todo esto se usa para construir ciertos aparatos ópticos como lo son telescopios, lentes birrefringentes, y la mayoría de lentes, o sea, de gafas pues que usa la gente, tiene varias capas. Entonces, y los materiales están hechos, pues los lentes están hechos de varios materiales o junturas o algo así. Entonces, este estudio se hace básicamente para eso, aunque los ejemplos siempre ponen con piscinas, estanques. El asunto es que si uno tiene un pedazo de vidrio, digamos que de aquí a aquí hay unos, no sé, 0.1 milímetros de grosor. Observen pues el calibre de esto. Entonces, cuando la luz viene de este punto, un punto cualquiera, a un punto sobre la lente. De aquí a aquí lo hace en el menor tiempo posible. Se supone que la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en el vacío son aproximadamente iguales.
Entonces vamos a suponer que el aire es como el vacío. Pues es una suposición que no es muy mala, muy machetera, es una suposición más o menos buena. Entonces la luz del punto A al punto B termina viajando a C, que son más o menos 299.000, ¿cierto? Metros por segundo. Entonces ella viaja en línea recta. Cuando penetra dentro del material, la velocidad de la luz se reduce como una consecuencia de la respuesta del material al paso de la luz. Ustedes saben que los materiales están compuestos por átomos. Esos átomos están pegados en forma de una estructura cristalina, o sea, tienen alguna disposición especial dependiendo del material, alguna disposición especial en su interior de los átomos. Y cuando un fotón llega, pues yo ya les he enseñado que si uno tiene un átomo acá con su electroncito y llega un fotón, si el fotón tiene la frecuencia adecuada, es muy posible que el electrón absorba el fotón y suba de nivel. Todas estas, cuando el fotón penetra en el vidrio, todas esas absorciones y reemisiones y, digamos así, choques con los electrones, porque ustedes saben que el fotón está compuesto de campo eléctrico y magnético, y aunque no sea absorbido por el electrón, entonces él perturba y es perturbado cuando interactúa con los electrones y los protones, porque estos también tienen campo eléctrico, producen campo eléctrico. Independiente de eso, por todas las interacciones que hay con la luz dentro de la materia, entonces la velocidad de la luz dentro de un medio cambia, y cambia de acuerdo a esta fórmula. La velocidad de la luz, bueno, vamos a ponerla así. La velocidad de la luz prima, o sea, dentro de la materia, es igual a la velocidad de la luz en el vacío dividida por un coeficiente, y este coeficiente es de cada material. Es de cada material. Permítanme, yo abro acá. Bueno, terminemos la idea. Entonces, resulta que como la velocidad de la luz cambia, supongamos que ella iba a hacer esta trayectoria, ¿cierto? Supongamos que ella iba a hacer esta trayectoria. Entonces, como la velocidad de la luz cambió, para la luz poder recorrer el camino entre el punto B y C en el menor tiempo posible, bueno, B y D para no confundirlo con la velocidad de la luz, en el menor tiempo posible, entonces tiene que cambiar la dirección y minimizar así el tiempo que se demora para ir de un lugar a otro. Eso se conoce como el principio de Fermat. Principio de Fermat. O sea, el principio de Fermat lo que dice es: la luz siempre viaja entre dos puntos en un medio, sea el vacío o un medio material, en el menor tiempo posible. Básicamente eso es lo que dice el principio de Fermat. Seguimos a ver una ilustración un poquito más grande, ¿cierto? Supongamos que tenemos acá, y la luz llega así, formando cierto ángulo, teta, o teta de incidencia, teta sub i. Entonces, cuando la luz pasa a este medio, la luz se dobla. Se dobla porque porque existe un principio en la naturaleza en donde la radiación se propaga de un lugar a otro utilizando el principio de Fermat, que es el tiempo más corto para ir entre dos puntos. Realmente eso obedece a un principio más fundamental de la física, que es aplicado a todas las ramas de la física, llamado el principio de mínima acción. El principio de mínima acción lo que dice es que los procesos en la naturaleza se realizan
en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de energía posible, ¿cierto? Ok, entonces esta es una ilustración en donde el rayito de luz se dobla para poder ir de un lugar a otro en un tiempo más corto. ¿Por qué se dobla? O sea, ¿por qué? Una pregunta que cualquiera se puede hacer es ¿por qué para ir de A a B, ¿cierto?, no utiliza este camino? O sea, ¿por qué se pega? O sea, ¿por qué el usar un menor tiempo requiere que se pegue a la normal? Disminuye la velocidad, sí. Desde el punto de vista geométrico, ¿qué podemos decir? Que esta distancia siempre va a ser más larga que esta. Porque recuerden que en un triángulo o rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser más grande que cualquiera de sus dos catetos. Entonces, geométricamente, ella se tiene que pegar para poder recorrer una distancia más cortica. Tal que si el índice de refracción, n se llama el índice de refracción del medio. Pero entonces, si se invierte el caso, pasaría lo contrario. En efecto, pasa lo contrario. Eso hace parte del principio de Fermat, que es como la segunda parte o una consecuencia. Los procesos en la óptica geométrica, son temporalmente simétricos. Los procesos en la óptica geométrica son temporalmente simétricos. ¿A qué me refiero con temporalmente simétricos? A que si usted se devuelve por el camino que recorrió la luz, es como si en las ecuaciones pusiera el tiempo por menos el tiempo. Me explico. Supóngase que usted tenía aquí una linterna, aquí, y esta linterna emitió un rayo de luz. Ese rayo de luz penetró en el material y se dobló hacia la normal. ¿De acuerdo? Digamos que el material es una piscina. Entonces usted estaba aquí nadando. Usted detectó que la luz llegó pasó por acá. O sea que usted puede aquí poner una linterna y emitir un rayo de luz con la misma dirección. Y cuando usted lo emita, la luz se va a devolver por el mismo camino. Cuando la luz sale de un medio más denso y se pasa a un medio menos denso, entonces el ángulo respecto de la normal, que hace la luz con respecto a la normal, se amplía. Este fenómeno es muy explotado en las fibras ópticas, y como lo vamos a ver ahorita, se trata de encontrar un índice de refracción tal que cuando esto se amplíe tanto que siempre la luz quede dentro de la misma fibra, y por eso la fibra óptica es tan eficiente, pero eso lo vamos a ver ahorita más tarde. Por ahora entonces entendemos que la luz cambia su velocidad dependiendo del índice de refracción del medio n. Que el índice de refracción del medio se puede escribir o se puede comprender conceptualmente como la respuesta del medio al paso de la luz. Y también matemáticamente se puede entender como la razón que existe entre la luz, entre la velocidad que se mide dentro del medio y la luz en el vacío. Este fenómeno no solamente le sucede a la luz, y quiero que eso les quede claro. Lo que pasa es que como ustedes son de telecomunicaciones, nos vamos a enfocar en estudiar la luz, pero este fenómeno le atañe o le corresponde a todas las ondas, a las ondas de sonido, a las ondas de una cuerda, a las ondas dentro del mar,
O sea, este fenómeno le sucedía a todas las ondas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver aquí una tablita en donde hay algunos índices de refracción característicos, como para que nos llevemos una idea de cuánto valen y obviamente qué unidades debe tener el índice de refracción. Muy bien, no debe tener unidades. Es un número adimensional. Porque se define como el cociente entre dos velocidades. Cámara 4. Profe, Señor, una duda, pues en realidad el medio, pues la luz pasa, a ver, es como una perturbación en el medio, pues cuando la luz ingresa a, por ejemplo, digamos al agua, simplemente pasa y actúa pues como los efectos ondulatorios, o hace el mismo efecto que una onda mecánica en el agua. Pues eso no, o en realidad el agua no sería un medio para la luz, para la luz. sí. El agua es un medio para la luz. Pero no generaría mucho efecto en el agua. Pues, Porque efectos como cuáles. pues por la velocidad de la luz, pues no sé. Pues aumentaría mucho. Pues supuestamente una onda es una perturbación. Sí. Pues el medio perturbado por la luz, pues tendría que Como tener manifestaciones, sí, como ondular. Bueno, resulta que ustedes saben que la luz, por ser una onda electromagnética, se puede modelar como campos eléctricos y campos magnéticos. Entonces, cuando la luz penetra dentro del agua, pues el campo eléctrico y magnético del... A ver, yo me paso para acá y te explico porque esa parte es conceptualmente muy importante y además pues muy interesante. Imaginémonos que toda la hoja es una piscina donde donde la luz ya entró. Entonces aquí tenemos una molécula, otra molécula, otra molécula, otra molécula, digamos de H2O. Entonces una onda electromagnética es una composición de básicamente tres campos. Un campo eléctrico y un campo magnético y el producto cruza entre ellos dos, que se le llama la dirección de propagación. Entonces, ustedes saben que las moléculas contienen electrones. Estos electrones están negativamente cargados y por lo tanto producen campos eléctricos pues dentro y fuera del átomo. Entonces cuando un fotón o una onda de luz entra en el agua, pues este campo eléctrico, ustedes saben que la luz es una onda de campo eléctrico, ¿cierto? Que se puede, digamos, modelar. Ah, se cayó la señal.
Listo, regresamos. Qué pena con ustedes, muchachos, la señal se cayó. Entonces, estábamos diciendo que una onda electromagnética se comporta así, o sea, es un campo eléctrico que va ondulando, o sea, él tiene un cierto tamaño y ese tamaño va disminuyendo, luego se va para el eje negativo, luego va disminuyendo y así sucesivamente. Entonces la onda se va formando así y lo mismo sucede con el campo magnético. El campo magnético se comporta de la misma forma. Entonces la onda va haciendo esto, ¿cierto? Ok. Como este campo eléctrico va aumentando y disminuyendo, cuando penetra en un medio material, el campo eléctrico interactúa con el del fotón o de la luz, interactúa con los campos eléctricos del electrón y del protón. Entonces los mueve. Si por ejemplo, digamos que este es nuestro medio, hasta aquí es nuestro medio, o sea, todo esto es nuestro medio, un cristal o un poquito de agua, un aceite, y usted lanza luz blanca, y la luz blanca entra o penetra en el medio, y por aquí sale solo luz roja, ¿cierto? Si sale solo luz roja, significa que el medio absorbió el resto de colores, o sea que el amarillo, el azul, el verde fueron absorbidos por los electrones. Los electrones se absorbieron, se chuparon esas frecuencias y aumentaron, pues, digamos, su estado cuántico o se alejaron del núcleo, pues, usando esa energía. Y aquí solamente logró salir la roja, lo cual significa que la roja no es absorbida por ninguna de esas partículas del medio. Entonces, la perturbación que preguntaba Juan ahorita es el hecho de que el medio se calienta. El medio se calienta porque el campo eléctrico usa parte de su energía para mover los electrones o para desplazarlos hasta otro nivel cuántico. Entonces el medio se calienta, por eso es que el sol calienta el agua. No es lo mismo meterse a una piscina a mediodía que meterse a una piscina a las, no sé, 11 de la noche o 3 de la mañana, ¿cierto? Entonces, esa es la perturbación. Como son ondas electromagnéticas, entonces no se nota que el agua ondule, pero sí se nota que el agua se va calentando. Y si es demasiada la intensidad de la luz, entonces comienzan a haber burbujas y comienzan a haber ondulaciones ya visibles como las que se preguntaba el compañero Juan. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, ok. Ese fenómeno es realmente muy interesante, se llama la interacción de la radiación con la materia. Si de pronto estás interesado en profundizar más, puedes hacer un trabajo de investigación, no sé, resolver algunas dudas que tengas con buenos ejemplos y pues me lo mandas, lo mismo Argotti. Si están interesados lo pueden hacer, algo que sea pues como original, como que responda algunas de sus dudas. Lo conversamos aquí en clase y eso hace parte del seguimiento. ¿De acuerdo? Ese tema es muy interesante porque ustedes saben que la tecnología actual está basada en la fibra óptica. Y la fibra óptica es un medio muy especial, es un medio con un índice de refracción con ciertas propiedades especiales que hace que la luz prácticamente no se salga de ella. Sirve como tubo para la luz. Ok, entonces la tablita está por aquí en la... Ya se las pongo en pantalla.
Bueno, como podemos observar acá, la luz realiza en el cambio de frontera, y es un concepto que ustedes deben tener muy, muy claro. Cuando la luz cambia de medio, la luz se encuentra con una frontera. Esa frontera siempre hace que se presenten dos fenómenos: la reflexión y la transmisión. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque ustedes podrán pensar que siempre cuando la luz va de un medio menos denso a uno más denso, entonces ahí hay reflexión y transmisión. Pero si la luz fuera del interior del cristal, observen, fuera del interior del cristal al aire, también habría en la frontera una reflexión. Y ese fenómeno es muy usado, pues es muy explotado en las fibras, ¿de acuerdo? Entonces aquí, cuando la luz, el rayito de luz roja intenta penetrar en el cristal, no sé qué, ustedes lo están viendo bien, o sea, lo ven con buen tamaño, ¿no? No estamos entendiendo. No estamos entendiendo porque la voz está entrecortada. La voz se está entrecortando. Ah, Sí. de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces démosle un momentico como a la red que se estabilice, ¿o qué? Bueno, observemos este dibujo. Para esta figura. La luz va del medio 1 al medio 3. ¿Me están entendiendo? Estamos viendo la figura. No se ve la figura. No se ve la figura. Ay, y la voz sigue así, la voz sigue. Entrecortada. Ah, qué falla, hermano. Ahí me ven a mí. Sí, algo. Ah, algo. O sea que se ve todo cuadriculado. No entendimos que. No me están escuchando. Pero no entendemos. Sí, ya me di cuenta que no es, pues no se entiende lo que digo. Espera un momentico que se estabilice. Se ve la figura. Entonces vamos a tomar tinto. En 10 minutos nos vemos.
Ni el tinto me escucharon.
Muchachos, ahí me logran ver. Que usted no pasa. Sí, profe. Sí. Está dándole más, pero ya la quitó. No, pero aquí la encontramos en el libro, profe. ¿Ya la encontraron en el libro? Ah, bueno, listo. Sí. Entonces sigamos. Ahí se logran ver la imagen. No, no. No, pues todavía no ha cargado. Ah, sí, ya cargó. Listo. Pero me alcanzan a escuchar bien. Más o menos. Bueno. Les estaba diciendo que si que si la luz llegaba de un medio menos denso a un medio más denso, entonces se presentaba el fenómeno de la reflexión en la superficie, en la frontera. Pero que si la luz iba del medio más denso al menos denso, también existía el fenómeno de la reflexión en la frontera, la reflexión. O sea, la gente tiende a pensar que solamente hay reflexión cuando la luz va de un medio menos denso a un medio más denso. Y no, se presentan las dos. Entonces observen que aquí en el libro se ve que en el medio 1, cuando va a pasar al medio 3, pues o al punto 3, entonces hay un pequeño rayo que se refleja, que es el 2. Y hay otro rayo que cuando la luz va del medio 4 al medio 5, entonces se refracta, y aquí hay una relación geométrica importante, y es que estas dos líneas son paralelas. ¿Sí ven? La línea 2 y la línea 5 son paralelas. Eso es una prueba de que la luz, para viajar en este medio, que es el aire, utiliza la misma velocidad en todos estos rayitos. Ok. La tablita se encuentra aquí. Ustedes la pueden observar ahí en el libro, porque imagino que si la figura grande no se veía, la tabla menos. Entonces ahí en el libro pueden analizar, por ejemplo, el índice de refracción de el diamante 2.4. Eso significa que la luz dentro del diamante viaja después bastante despacio, casi que a la mitad. Pues ese 2.4, pues ¿qué se hace con él? Se multiplica. No, eso, acordate que dividís la velocidad de la luz por el 2.4 y te da la velocidad en el nuevo medio. Entonces, si dividís 3 dividido 2.4, eso pues te va a dar bastante chiquito, menos de la mitad. Entonces la velocidad de la luz se reduce a menos de la mitad cuando viaja dentro del diamante. Pues yo leí, no sé si era verdad, pero la luz puede ir más rápido que la luz, pues acelerar la luz. No. Es que leí en una universidad de, no sé, de Estados Unidos que hacían eso, no sé, no entendía muy bien, pero si la aceleraban, entonces no. Ya te voy a explicar eso, que tiene que ver con los medios dispersivos, que es exactamente lo que sigue, ya después de explicarte lo del principio de Huygens. Dame un segundito, pero ese fenómeno es muy importante. O sea, ustedes saben que la velocidad de la luz es la máxima velocidad de la naturaleza, y que nada puede viajar más rápido que la luz, pero eso es en el vacío. O sea, en el vacío nada puede viajar más rápido que la luz, en el vacío. Y es la velocidad límite de la naturaleza.
Pero en medios materiales eso no necesariamente es cierto. Hay cosas que pueden viajar más rápido que la luz cuando están metidas dentro de un medio. Eso lo vamos a explicar bien enseguida. Por ejemplo, ese es el índice de refracción más grande que hay en esta tablita, el del diamante. Hay otros, como por ejemplo el hielo, que es interesante porque es algo muy de la vida cotidiana, da 1.3. Observen que en gases a temperaturas de 0 grados centígrados y a presiones normales, entonces el aire tiene un coeficiente de refracción de 1.000293, y eso significa que la velocidad de la luz dentro del aire y la velocidad de la luz en el vacío son aproximadamente iguales. O sea, no hay que introducir ahí en cálculos primeros una corrección. Ok. Entonces, esta es la ley de Snell. Esta es la ley de Snell. No sé si la alcanzan a ver ahí. Si no alcanzan a ver ahí, entonces copiémosla aquí en el visor. Si esto es una frontera o una superficie, una frontera entre un medio de índice de refracción N1 y un medio de índice de refracción N2, entonces cuando la luz viene del medio N1 al medio N2, la luz se desvía al ángulo respecto de la normal con el cual incide la luz a la frontera 1. Lo vamos a llamar teta incidente. Y al ángulo respecto de la normal con la cual la luz viaja en el segundo medio lo vamos a llamar el teta transmitido o teta refractado. Transmitido, teta sub t. La ley de Snell, que es una expresión matemática del principio de Fermat. O sea, la ley de Snell se puede deducir del principio de Fermat. Y esa es una tarea que ustedes pueden hacer y me la envían escaneada al correo para sumarlo al seguimiento que estamos haciendo. Deducir la ley de Snell desde el principio de Fermat. Entonces, la ley de Snell dice que el índice de refracción del medio 1 o del medio N1 por el seno del ángulo de teta incidente tiene que ser igual a N2 por el seno del ángulo del teta transmitido. Esto es lo que dice la ley de Snell. Imagino que a ustedes en el colegio algo les enseñaron de eso. Hola, flaca. ¿Por qué no volviste aquí a Medellín? ¿Sí? Ah, bueno. Listo, negra. Cuídate. Esta es la ley de Snell. Entonces, vamos a hacer algún ejemplito. Por ejemplo, aquí hay un rayo de luz que tiene una longitud de onda de 589
Entonces lambda es 5,89 nanómetros. Eso es más o menos como tirando a rojo. Viaja en el aire y se encuentra con un vidrio a un ángulo incidente de 30 grados. Entonces teta incidente es de 30 grados. Halle el ángulo de transmisión o de refracción. Entonces, para poder hallar ese ángulo, pues es importante saber cuál es el índice de refracción. Entonces, vamos a hacerlo con todas las cifras significativas, como nada más por ensayar. Entonces, N1, que es el N del aire, es igual a 1.00293. Y el del glass es 1.52. Estos datos son tomados de la tabla. Entonces es, pues, digamos, relativamente muy sencillo resolver este pequeño ejemplo, ¿cierto? La respuesta, pues uno casi que ni la tiene que pensar, y es que el seno de teta transmitido es igual a 1.00293 dividido 1.52, todo esto multiplicado por el seno de 30 grados. Bueno, en resumidas cuentas, esto da 19.2 grados. ¿De acuerdo? O sea, el teta transmitido a 19.2 grados. Voy a mostrarles una página aquí en internet que preparé para que viéramos acerca de la ley de Snell. Vamos a ver si coge el internet. Sí, excelente. Entonces, observemos acá. Este es el que refleja y este es el que absorbe. Este refleja acá. Acá sale la este es el que entra. Carlos, si te da 19.2. Yo no he identificado todo, es el de ella. Veo que como que no te está dando lo mismo. No, pero estábamos viendo la gráfica. Ah, ya.
¿Alcanzamos a ver esta figura? Ah, no, creo que es mala idea, no se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. Bueno, muchachos, cuéntenme cuál es el cálculo que están haciendo que no les da o qué. No, no, pero Es que mi hermano no. ¿cuál era paralelo de cuál? Si era el que se reflejaba abajo o era el que, No, sino que. o el que se transmitía arriba. Sino que era lo que nos estaba explicando era con ese vidrio rojo. Sí, Que hay como pues que viene este es el. Entonces viene un rayo incidente acá. Entonces ese rayo. Aquí cambia la luz. Entonces acá se refleja otra vez con el. Caería como el mismo ángulo acá, pero que no. dame un segundito que la cámara se me ha sabido enloquecer. Dame un segundito que ya te veo. Listo. Cuéntame. Pero entonces este aquí refleja, si aquí hay 30 grados, aquí hay 30 grados también rojo. Sí, sí. Entonces, pues aquí cuando este sale aquí al medio, tiene los mismos 30 grados. Sí, esa es la, pues ese es el resultado. Sí, Yo estaba pensando que era ese el que era paralelo a ese. Pues aquí hay un espejo, ¿no? ¿y por qué un espejo ahí? Para que este llegue y lo refleja acá. No, 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 no. Dibuja el cuadrito de cristal rojo. Exactamente. Cuando el rayo de luz pega en la segunda frontera, en la segunda superficie, ahí vuelve a haber reflexión. Y eso era lo que les estaba diciendo cuando la red se cayó. Que no solamente hay reflexión cuando la luz va de un medio denso, de un medio menos denso a un medio más denso, sino que también cuando va del más denso al menos denso también hay reflexión. Entonces eso es importante. Observen la figurita que vemos aquí en pantalla. ¿Cómo explicamos cómo explicamos este fenómeno con el cual uno ve un vidrio partido? Uno ve un elemento que está dentro del vidrio o un elemento que está dentro del agua, uno lo ve partido como el del lápiz o la cuchara. Todos hemos metido una cuchara dentro de un vaso con agua y la cuchara se ve partida. ¿Por qué?
Yo creo que el método del tablero estuvo muy bueno, Carlos. Dibujaba la cuchara. ¿Se profe? Pero ahí no se ve partida la cuchara. Como que la cuchara sería como proyectada. ¿Por qué se ve partida la cuchara? Por el. Pero entonces no propios. ¿Por qué? Por el efecto de. Sí, pero hagamos ahí como el trazado de los rayos para poder ver por qué en efecto sí se ve partida. Pues todos sabemos que es porque hay un cambio de medio, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo funciona ese cambio de medio para hacer partir la imagen de la cuchara? Pues yo creo que lo que debemos hacer es dibujar los rayos que vienen del fondo del medio, o sea, de la cuchara, y ver que ellos se desvían. Entonces, cuando se desvían, uno tiende a pensar que la imagen proviene de un sitio en donde no está el objeto. Observen acá, yo se los resuelvo. Carlos, si quieres te puedes sentar. Esta es la superficie y esta es parte de la cuchara. Si no hubiera cambio de superficie, uno seguiría viendo la cuchara con, en esa posición. Pero como hay cambio de superficie o cambio de medio, entonces uno termina viendo la cuchara como separada, como si la cuchara se quebrara. Eso sucede porque si pudiéramos voltear este dibujo, pues en la vida real uno no voltea el vaso porque sigue viendo lo mismo, pero si pudiéramos voltear este dibujo, entonces lo que veríamos es que la luz, digamos que aquí se va a parar Carlos a mirar el fenómeno. Entonces la luz que proviene de acá lleva siempre un ángulo fijo, ¿cierto? Porque no cambia de medio. La luz que proviene de acá cambió de medio, o sea que esto es como así. Esta es la parte de la cuchara que está dentro del, esta es la parte de la cuchara que está dentro del líquido. Entonces la cuchara viene la luz viene con este ángulo, pero ella se tiene que abrir porque cambia de medio. Cuando se abre, entonces observen que hay un efecto ilusorio de que el rayo de luz partió fue de acá. ¿Sí me hago entender? Este efecto, por ejemplo, es el efecto del pescadito. Porque hay que aprender a coger pescados, pues a coger peces, porque hay que entrenarse. Porque el rayo de luz que sale del pez viene así, entonces aquí se tuerce.
Si aquí hay un cazador que va a coger el pescado, el cazador cree que el pescado está acá. Porque uno está acostumbrado a ver la luz en línea recta. La realidad es que el pescado está en esta posición. Entonces, el entrenamiento consiste en que la gente más o menos calcule o se acostumbre al cerebro a que no debe mandar la mano acá porque nunca lo va a coger. Debe mandar la mano acá. Porque el pez está acá. Cuando uno lanza la mano, el pez intenta caminar. O sea, el entrenamiento tiene que ser doble, uno para corregir lo de la luz y otro para corregir la distancia que alcanza a recorrer el pez antes de que, pues cuando él siente la sombra de uno. Si el pez no se moviera, si fuera por ejemplo una moneda en el fondo del agua, entonces uno no podría mandar la mano acá donde ve la moneda, sino que hay que mandarla acá. ¿De acuerdo? Por eso es que se ve la cuchara partida. Porque uno piensa que la cuchara se encuentra aquí, pero la cuchara realmente no está ahí. Entonces cuando estamos analizando esto, uno piensa que la cuchara está aquí. Y eso contrasta enormemente con lo que uno está viendo por fuera del agua, donde la luz proviene de acá. Este fenómeno de desviación de la luz es algo que también sucedía en astronomía, pero no por un cambio de medio. Por ejemplo, desde acá de la Tierra, supóngase que esta es la Tierra y aquí está el Sol. Entonces desde acá ponemos un telescopio para mirar a Mercurio y para mirar las estrellas que están detrás del Sol. Entonces en un eclipse, pues si usted tapa el Sol, pues obviamente usted va a poder ver las estrellas que están detrás del Sol. Lo cierto del caso es que observen una cosa, la luz, por ejemplo esta estrella emite luz y uno cree que donde ve la luz, allá está la estrella. Hay un fenómeno que es que la luz se curva por la presencia de las grandes masas y entonces uno cree que la estrella se encuentra aquí y mentiras, la estrella está acá. Lo que pasa es que la luz se curva cuando pasa por el Sol. Es un fenómeno que de pronto podríamos discutir en una asesoría de virtual o en algún otro momento. Y esto es parecido, pero no es porque haya un cambio de medio, sino porque la luz se curva en presencia de las grandes masas. Entonces todas las estrellas no están ahí en el sitio donde usted las ve. Otro fenómeno que hay que corregir en la astronomía, por ejemplo, es el siguiente. Su telescopio está acá, pero aquí hay atmósfera, hay aire y hay un montón de gases. Cuando la luz de una estrella viene, se curva porque cambia de medio. Entonces el astrónomo puede llegar a pensar que la estrella se encuentra por acá. Claro, este ángulo en la vida real es pequeño, porque el aire, como ya sabemos, tiene una diferencia muy pequeña con respecto al vacío. Entonces, cuando la luz penetra en la atmósfera, se desvía muy poco, pero se desvía. Muy bien. Yo creo que ya hay suficiente ilustración sobre la ley de Snell. Si en la ley de Snell usted hace que el índice de refracción del medio 1 sea igual al índice de refracción del medio 2, entonces sucederá que los ángulos incidente y reflejado serán el mismo. Por ejemplo, si usted analiza la ley de Snell y este es el teta incidente y este es su teta reflejado, pues si usted analiza la ley de Snell y supone que este medio es igual a este medio, entonces este ángulo le va a dar el mismo. Este ángulo le va a dar el mismo incidente y por lo tanto el reflejado va a ser igual al incidente. Entonces en la ley de Snell se consideran dos cosas: cuando la luz se refleja, que se refleja siempre con el mismo ángulo. Se volvió a caer la red.
Is down. Volví. Sí, buenos días, ¿con quién me habló? Ayer esa te obtuvo. Muchachos, listo, se ven. Listo. Muy bien, entonces les estaba contando que uno de los aspectos de la ley de Snell es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y pues ya, o sea, teta sub i es igual a teta sub r. Y ya habíamos visto pues con el ángulo de refracción. Como la cosa se está demorando mucho, entonces yo voy a resumir pues algunas cosas así como importantes. Por ejemplo, el principio de Huygens. El principio de Huygens dice que, de pronto yo ya se los había dicho, dice que un frente de ondas se puede considerar como la envolvente en unas pequeñas onditas, y entonces cada punto de la onda se puede considerar como una fuente de ondas, una nueva fuente de ondas. Como si por ejemplo, esta fuente de ondas, cada punto genera nuevas ondas. Entonces usted lo puede hacer así y a lo último tomar la envolvente de todas estas onditas. Y esto le va a generar el nuevo frente de onda. Este principio parece muy complicado, pero este principio puede explicar el fenómeno de la difracción y el fenómeno de la reflexión. O sea, digamos que esto no es un principio, eso es como un modelo, aunque los libros lo pintan pues como un principio. Si por ejemplo usted tiene aquí un obstáculo en el medio del agua, cuando el frente de ondas llegue al obstáculo, usted puede pensar que cada parte del obstáculo se convierte en un foco de ondas. Entonces, si este se convierte en un foco de ondas y este también, entonces usted al último toma la envolvente y esta forma de pensar las ondas
hace posible que usted reconstruya una onda como una envolvente que al final termina pasando el medio, termina bordeándolo. Y ese es el fenómeno de la difracción, que las ondas tienen la capacidad de bordear los objetos. Ok. Vamos a comenzar con lo de espejos, porque de pronto nos cae otra vez la red y ya no hay como tiempo de más. Entonces, esto es como la parte de índice de refracción y esas cosas. Hay distintos tipos de espejos y hay una justificación de por qué hay una justificación de por qué se puede, por ejemplo, usar la óptica de rayos. Y son dos cosas. La primera es que si usted hace pasar una onda por un hueco muy chiquitico, entonces usted hace pasar una onda por acá y cuando llega acá esto se convierte en una nueva fuente de ondas pero esférico. Si usted hace pasar un frente de ondas planas por una abertura grande, o sea, cuando la abertura D es mayor que la longitud de onda, entonces al otro lado va a pasar plano, pero va a pasar colimado, o sea, como si fuera un tubito. Esto usted lo tiene acá y por acá van a salir ondas de este tamaño aproximadamente. Esto significa que usted puede pensar las ondas planas como un rayo, o sea, siendo esto microscópico, pues, ¿cierto? Siendo esto microscópico. Entonces usted puede pensar las ondas como un rayo. La otra justificación es que si una onda es esférica y este es el emisor, volví y se cayó la red. Ahí sí me escuchan. Sí. Es que se cayó por un momentico la red. Este es el emisor y este es el receptor. Entonces, así la onda sea esférica, entre dos puntos solamente hay una línea recta. Entonces usted puede trazar una línea recta y estudiar la onda sobre esta línea recta, o sea, en dos dimensiones, como si esto fuera el eje Y y el eje X. Se cayó. No, qué desgaste. Qué desgaste de clase. No, Jaime, ahora sí fue que cayó del todo, hermano. Hasta se desapareció el letrero azul.
Listo. Bueno. Entonces les estaba contando que entre dos puntos, solamente hay una línea recta, ¿cierto? Entonces uno puede pensar en esta dirección de propagación de la luz como si fuera el eje X de una gráfica XY, y entonces analizar solamente lo que sucede en ese eje X. O sea que usted puede considerar que a pesar de que la onda es esférica, usted está tratando con un rayito a lo largo de su eje. Esto se llama la aproximación de rayo de la óptica, y es tan buena para superficies delgadas y para experimentos que tienen que ver con lentes, que con esta física es que se construye la física de las ecuaciones, pues, para los microscopios y los telescopios. Entonces lo primero es que vamos a empezar a ver los espejos. Entonces hay tres tipos de espejos. El espejo plano, que es el que ustedes conocen, y el espejo cóncavo y el convexo. Para describir cualquier cosa en los espejos se tiene que nombrar, pues, como tres características, y es que este se le llama el eje, ¿cierto? A esto le llama el vértice. El eje principal, y este es el vértice. Cuando el espejo es cóncavo o es convexo, existe algo que se llama el foco. Es un punto sobre el eje principal, y en este punto vamos a hacer aquí uno cóncavo así grande. Y en este punto, este es el eje, este es el vértice, hay un punto llamado el foco. En este punto es donde se concentran todas las ondas cuando vienen, todos los rayos cuando vienen paralelos. Entonces, a ese punto le llama foco. Este punto tiene la propiedad de que si usted lanza un rayo desde el foco hacia el espejo, se va a reflejar paralelamente al eje. ¿De acuerdo? Por ejemplo, usted puede lanzar un rayo así y sabe que se va a reflejar así. Así se define el foco. ¿De acuerdo? Muy bien, con esto en la cabeza podemos entonces pensar en el trazado de rayos para un... bueno, hay otro punto que no se los conversé aquí, es el centro de curvatura. Es el centro de curvatura. El centro de curvatura, pues, es un punto desde el cual se traza un círculo sobre el lente. Ese es como el centro de curvatura, aunque normalmente no es muy importante. Bueno. Vamos a hacer el análisis, por ejemplo, de una flechita. Estos son espejos que el trazado de rayos se hace levemente diferente a como se hace en una lente. Supongamos que este es el foco. Entonces, si este es el foco y vamos a graficar esta flechita, entonces podemos trazar un rayo que vaya paralelo al eje y se refleje por el foco.
Otro rayo que vaya por el foco y se refleje paralelo. Bueno, es paralelo. Y otro rayo que pase por el vértice, y los que pasan por el vértice se reflejan exactamente con el mismo ángulo. Entonces la imagen va a estar acá. Voy a volver a hacer acá. Entonces este es el foco. Esta es la flecha. La primera pasa por el foco y se refleja paralela. La otra va paralela y se refleja por el foco. La otra va por el vértice y se refleja con el mismo ángulo. Entonces la figura la vamos a armar aquí. Esta va a ser la figura resultante. Como pueden observar, desde el punto de vista geométrico, pareciera que la figurita es más pequeña que la figura inicial. Entonces a esto lo vamos a llamar la altura o el tamaño del objeto. Y a esta la altura, pues h minúscula más bien, h minúscula. Y a esta la altura o tamaño de la imagen. Entonces hay una cantidad que se llama la amplificación. Y es igual a la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Este es el primer trazado de rayos para un espejo que es cóncavo. Bueno, esta ecuación, la ecuación del fabricante de lentes, pues ya se nos agotó el tiempo, ya faltan 3 minutos. Entonces podemos explicarla la próxima clase, pero por los problemas por el atraso que hemos tenido con lo de las caídas de la red y todo esto, entonces yo les voy a pedir el favor que se estudien todo el capítulo de óptica geométrica del Serway, para que dentro de 8 días hagamos el quiz de seguimiento y hagamos algunos ejercicios, porque no nos podemos quedar en este tema mucho tiempo. Este es un tema que normalmente se ve en una sola clase. Hoy hubiéramos visto los otros 2 lentes y ya, pues los otros 2 espejos, y la próxima clase los lentes. Entonces les voy a pedir el favor que se estudien el capítulo de Serway. De pronto se les puede presentar dificultad en qué, a ver, en la asignación de los signos en la ecuación. Entonces vea, les voy a adelantar así por encima, pero antes de que llegue el próximo profesor. La ecuación del fabricante es 1 sobre la distancia al objeto más 1 sobre la distancia a la imagen igual a 1 sobre el foco. Esa es la ecuación del fabricante, pero la verdad es que estas distancias dependen de una convención que cada libro hace. Por ejemplo, la convención que hace Resnick y la convención que hace Serway son distintas. Entonces vamos a pegarnos de la convención de Serway, ¿de acuerdo? Para no confundirnos. Normalmente la convención que se hace es: si al incidir la luz sobre un espejo, supóngase que este es el espejo, si al incidir la luz sobre un espejo, la distancia objeto viene por un lado que es real, es que por eso es que no nos alcanza mucho el tiempo, o sea, la luz viene de un lado real
choca contra el espejo y se devuelve, entonces esta distancia es positiva. Si la distancia imagen se encuentra en un lado real, o sea, donde la luz se mueve, ¿cierto? Entonces esta distancia es positiva. Lo mismo para el foco. Lo que sucede es que en los espejos existe una cosa que se llaman los objetos virtuales, los objetos que no son reales. Es que Luis, bien, ya vamos a terminar, papá. Miren que en un espejo, muchachos, si usted, este es un espejo plano, y usted se para aquí, ¿usted dónde ve su imagen? Usted la ve aquí, ¿cierto? De aquí a aquí hay, por ejemplo, 1 metro, y de aquí a aquí hay otro metro. La pregunta es, ¿este objeto es real? No, es de mentiras, la luz no está aquí. O sea, 1 metro detrás del espejo no existe ningún objeto. Es una, digamos, una ilusión cuando la luz se devuelve a tus ojos y entonces tu cerebro crea una imagen que se encuentra a 1 metro de distancia y lo ve al frente. O sea, la luz que proviene de este objeto no sería real. Si usted toma al objeto para hacer otras cosas. Por ejemplo, miren esto. En un espejo cóncavo, cóncavo, entonces usted pone aquí, estos son los espejos del supermercado, usted pone aquí un objeto, este rayo de luz se va para allá. Ah, bueno, ni tan siquiera. La cuestión es así. Este rayo de luz se va hacia allá. Si usted hace pasar un rayo de luz por el vértice, entonces se refleja con el mismo ángulo. Miren que este rayo que va hacia allá nunca se va a chocar con este rayo. ¿Sí lo ven? Miren que cuando estábamos en el convexo, usted pasaba uno, en el cóncavo usted pasaba uno paralelo y pasa por el foco. Uno por el foco y pasa paralelo. Estos dos siempre se van a chocar. Entonces, donde se chocan, usted forma la imagen. ¿Cierto? Pero en el cóncavo, no, en el convexo no pasa eso. Sucede que la luz que se refleja en un punto va para un lado y la que se refleja en otro punto va para otro lado. Estos dos rayos nunca se van a chocar. Son divergentes. Entonces, si usted traza el eje acá, resulta que su ojo va a ver, o bueno, cualquier ojo por acá va a ver como si la luz proviniera de por acá, de atrás del espejo. Y un ojo por acá va a ver como si la luz proviniera de por acá. Miren que las proyecciones imaginarias sí se chocan. Entonces aquí estaría el otro muñequito. Por eso es que usted en estos espejos de supermercado ve los objetos como metidos en una caja. Estas proyecciones, desde acá no viene luz. ¿Sí ve? Desde acá no viene luz. La luz viene desde acá. Estos objetos no son reales, son objetos virtuales. Entonces, cuando la luz proviene de objetos virtuales, los signos cambian. Los signos de la ecuación del fabricante de esta ecuación ya no son positivos sino negativos. Entonces eso es lo único que les puede dar como dificultad en la lectura. Ya más o menos les dije por dónde va el asunto para que usted en la lectura se enfoque, pero dentro de 8 días traigamos estudiado completamente ese capítulo, porque ustedes saben pues que la condición de este curso, de esta metodología, es el compromiso pues individual. Les traigamos resuelto todas esas dudas y dentro de 8 días hacemos ejercicios. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, si alguno de ustedes quiere realizar las tareitas que les dejé, lo pueden hacer y eso les va sumando ahí al promedio del seguimiento. Me lo mandan escaneado porque acuérdense que en los quizzes les ha estado yendo como regular.